El paper que se presenta a continuación tiene por título la revisión literaria sobre oficinas de gestión de proyectos y gestión de proyectos en las organizaciones. Quien presenta, Laura María Benavides Molina, de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNAD, para la materia Seminario de Investigación 3 de la Maestría en Gerencia de Proyectos. Este paper tiene como introducción el problema que es base para para poder desarrollar el objetivo, que es la situación problemática que presenta en este caso la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que es evidenciar un alto desgaste del equipo, la duplicidad de las tareas de las distintas sedes y unidades. Se presenta la concurrencia de propuestas de las mismas convocatorias, poca gestión del conocimiento de proyectos, desconocimiento de las funciones sustantivas, falta de políticas, seguimiento y control de los proyectos y dificultad para la operación de los mismos. Dada toda esta situación problemática, se plantea la pregunta central, que es cómo el uso de las herramientas de gestión de proyectos permite la sustentación del fortalecimiento del nivel de madurez organizacional en la gestión de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Y teniendo en cuenta esta pregunta, viene nuestro objetivo central de este paper, que es el estudio de los modelos de oficina de gerencia de proyectos, la gestión de proyectos y cómo este tema ha evolucionado durante los últimos 10 años para proponer un modelo de oficina de gestión de proyectos para una organización como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. La metodología planteada en el paper es primero cómo se realiza la búsqueda en la fuente de Scopus, que es la base de datos que se tomó en cuenta para realizar este paper. Lo primero que se realizó en esta base de datos fue primero realizar la búsqueda, filtrando por título, resumen y palabras claves. Se le colocó el primer filtro, la palabra de gestión de proyectos, y en el segundo título, oficina de gestión de proyectos, ¿sí? Después de que se realiza este primer filtro, se llega ya a la búsqueda general de todos los artículos, capítulos de libros que están referenciados con esta búsqueda, y allí partimos para poder comenzar a depurar un poco y a filtrar. Se filtra por los temas, las áreas del conocimiento. Entonces, las áreas del conocimiento que más nos interesa son la de primero se filtra por que pues el acceso que sea libre, el acceso a los artículos. Luego se filtra por las áreas temáticas que se seleccionaron, fueron las ciencias sociales, pues teniendo en cuenta la institución a la que se le va a hacer el modelo, negocios, gestión y contabilidad, ciencias de la discusión. Ciencias de la decisión. Ya con estos filtros se aplica para poder obtener los resultados y una base un poco más manejable para poder empezar a analizar, ¿sí? Con esta base se descarga de Scopus, se exporta en el formato BibTeX para que podamos cargar en esa descarga. Se selecciona toda la información de la base de datos de Scopus y se descarga exportándolo a un método de exportación que sea BibTeX, ¿sí? Luego de exportar la base de datos de Scopus, ingresamos para poder parametrizar y poder utilizar el Bibliometrics. Entonces se parametriza, se carga la librería y ya cuando ya tenemos instalado Bibliometrics podemos ingresar a este aplicativo y cargar la base de datos que se descargó de Scopus. Con esta selección comenzamos ya, se carga, se ingresa a la base de datos y ya podemos empezar a analizar nuestra base de datos con las gráficas y las tablas que nos permite Bibliometrics.
Continuamos ya con los resultados que nos arrojan, que pues aquí podemos encontrar el promedio de las citas anuales, gráficos tales como, bueno, el promedio de citas anuales, que nos muestra cuál ha sido la situación año tras año, cuál ha sido la producción científica anual, entonces nos muestra cuántos artículos o capítulos de libros o libros se han producido respecto al tema cada uno de los años. El árbol de autores, palabras claves y revistas, este es uno de los gráficos más relevantes, dado que nos muestra por palabras claves, ¿sí? Cuáles han sido los autores más relevantes en el tema que estamos presentando y que tiene mayor incidencia en el tema que estamos tratando. Y pues las revistas, los años por años. ¿Listo? Lo otro que nos muestra es una tabla con el top 5 de los autores más relevantes. En ella pues encontramos cuáles son los autores que más influencia tienen en el tema que estamos abordando. Luego tenemos el gráfico de nube de palabras, que encontramos visualmente pues las palabras que más incidencia tienen dentro de la base de datos. La red de concurrencia de palabras entonces nos muestra los grupos, teniendo en cuenta las temáticas, nos muestra los grupos de palabras y cómo estos se interrelacionan. ¿Sí? La red de concurrencia de autores nos muestra exactamente los autores por colorcitos de temáticas y cómo estos también se van relacionando o qué autores se referencian. ¿Sí? La red de citaciones históricas nos muestra a lo largo de los últimos periodos, bueno, nos muestra cómo los autores se van relacionando y que van teniendo en cuenta, cómo estos autores van teniendo en cuenta los otros. La red de citaciones históricas, bueno, y ya por último tenemos la estructura conceptual de clúster temáticos que nos muestra esta imagen, los grupos por temas. ¿Sí? Para el caso de nuestro paper, encontramos que en la producción científica anual se tuvo un mayor índice de, pues casi se duplicó la cifra. Para el año 2007 se incrementó a 11 teniendo en el 2006 6 artículos, o bueno, 6 artículos o producción científica. Luego de esta alza se volvió a mantener la producción científica, pero tuvo un pico muy alto en el 2017 que logró llegar a aumentar la producción científica en el tema de gestión de proyectos y de oficinas de proyectos en el año 2017, aumentándolo a 33 documentos. Luego de esto volvió y bajó, y luego volvió a incrementarse altamente en el año 2022, que alcanzó la producción de 48 documentos. Ha sido el pico más alto de producción científica anual hasta el momento. Teniendo, pues, se ha analizado el periodo desde 1977 hasta el 2022. Dentro de los datos de búsqueda que se encontraron, fueron 348 documentos, 221 son fuentes de revistas, libros, entre otros, y 1758 palabras claves. Se realiza un promedio de citas por documento de 10.6 y se contemplan 1048 autores. Un solo autor tiene 62 documentos, que se tiene un índice de colaboración del 3.45%. En la base de datos se encuentran 287 artículos, 2 libros, 8 capítulos de libros, 36 documentos y secciones, y 2 erretas, una nota y 9 revisiones. Luego ya pasando a los resultados que nos arrojó pues, el gráfico de árbol de autores y palabras claves y revistas, encontramos que dentro de las palabras claves se encuentra la digitalización, la gerencia de proyectos, oficina de gestión de proyectos, Chrome Big Cases, PMO, Performance, información tecnológica, BIM, China y gestión de datos de investigación. ¿Sí? En cuanto a los principales autores más relevantes, se encuentra FESNO, FESCO, Smoking,
Scovich y Apple May. Estos autores sobre todo están trabajando mucho el tema del software, de la información de la tecnología, el BIM. Esos son como los artículos más referenciados de estos 5 autores más relevantes. Dentro de las palabras claves que nos muestra la figura 23, que es el árbol de autores y palabras claves, encontramos que se organizan por tamaño, que indican la cantidad, ya pasando a la nube de palabras, encontramos que se organizan por tamaño, que indica la cantidad de veces que aparecieron en los documentos. Entonces, dentro de esta, las palabras más utilizadas está la Office Buildings, Humans, artículos, edificios de oficinas, diseños arquitectónicos, organización y gestión, educación, humanas y Estados Unidos. Evaluación de riesgos, estudios, evaluación de riesgos y decisiones gerenciales, entre otras. En cuanto a la red de concurrencia, nos muestra que se conectan las palabras y el origen del concepto. Para la búsqueda ampliada se encuentran 2 grandes grupos, el cual está todo el tema humano, de las ciencias humanas, y todos los conceptos de gerencia de proyectos que se encuentran en color pues, rojo que nos muestra el paper en rojo. Tenemos también temas como los procedimientos y otro grupo que son el tema de las metodologías, ¿sí? Como podemos observar, son temas bastante incidentes en las oficinas de proyectos y sobre todo para una institución como la es la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Luego, pasando a la concurrencia de autores, se puede observar que fue uno de los autores, que Dai fue uno de los autores más relevantes y que se conecta no solo con autores que trabajan temas de gestión de proyectos, sino también con autores que trabajan el tema humano, como Art, y con Eisenberg, que trabaja en el tema de los negocios, por lo que es de gran valor para tener en cuenta a estos autores en el marco teórico de los modelos de oficina de gestión de proyectos. ¿Sí? Luego encontramos en la red de concurrencia de autores el acoplamiento histórico de los autores y la cronología temática. Pues en la red de concurrencia de autores solamente pues, se puede ver ampliamente cómo los autores históricamente se han ido relacionando y se han ido referenciando. Y ya en la concurrencia, ya en la estructura de concepto, en la red de citaciones históricas, encontramos encontramos a los autores como Arton con sus documentos que incluyen a Ward en 2013 y en 2019 a Python, y finalmente en Serving One en el 2020, que son los autores que más hablan sobre el tema de oficina de gestión de proyectos y modelos que han estado analizando y hacen una nueva propuesta sobre el tema. Luego, ya en la estructura conceptual de clúster temáticos encontramos 2 grandes grupos que nos hablan, el primero es de la gerencia de proyectos y el otro sobre los temas humanos y sociales. Los temas sociales, humanos y sociales se encuentra de color rojo, ¿sí? Todo el tema, y el tema de gerencia de proyectos se encuentra en color azul. Encontramos en el color rojo también todo el tema de telemedicina, ecosistemas, ecología, la conservación eléctrica, bueno, todos estos temas asociados a proyectos de esta nueva generación y que son, pertenecen también como a los retos y a los objetivos mundiales que tenemos como sociedad. Eso en cuanto a los resultados. Ya pasando ya a la discusión, nos centramos en 4 de los autores más relevantes en cuanto a las oficinas de proyectos que se encontraron en esta base de datos, que está Arton, Wald, Python y Serbekian. ¿Sí? Arton pues tiene un artículo bastante interesante que se llama El papel integrador de la oficina de gestión de proyectos en la parte delantera de la innovación. ¿Sí?
Entonces allí Arton efectivamente en su artículo nos propone la Oficina de Gestión de Proyectos como un arreglo integrador y que se propone una variedad de mecanismos. Es decir, él no estructura como tal una oficina de proyectos, sino que hace una propuesta sobre unos mecanismos de control sobre la gestión de los proyectos sin que tenga que existir un área como tal. ¿Sí? Esta es una propuesta para aquellas instituciones que no están de acuerdo con crear una oficina de proyectos. Luego tenemos a Ward, que realiza su artículo en el 2013, ¿sí? Tiene como referencia a Arton y claramente pues una de sus propuestas es que la oficina de gerencia de proyectos no debe estar permanentemente en todo el ciclo de vida, en el monitoreo y seguimiento de todo el ciclo de vida del proyecto, sino que se debe involucrar al inicio del proyecto y en la etapa de la revisión del proyecto, ¿sí? Es decir, que durante la ejecución debemos tener en cuenta todo el tema pues, propio del seguimiento, monitoreo y control de los proyectos, pero que eso no lo debe hacer la oficina de gestión de proyectos, sino en sí el gerente del proyecto. Luego encontramos a Python en el 2019, que también fue afectado por Arton. Él, en su artículo El papel de la oficina de gestión de proyectos en la gestión del ciclo de vida del producto, un estudio de caso en la industria de defensa. Entonces él acá nos menciona efectivamente cuáles son las funciones que debe asumir una oficina de gestión de proyectos para garantizar una transición electiva entre toda la fase en la que se estructura el proyecto, se formula, y las fases posteriores de entrega del ciclo de vida de un producto realizado a través de un proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo va esa articulación ahí? ¿Y cuáles son esas funciones en las que debe intervenir la oficina como tal de proyectos? Luego, Serven aparece con su artículo en el 2020, ¿sí? Que también partió como base de Arton. Su artículo es el papel de la Oficina de Gestión de Proyectos en el estímulo de la innovación en proyectos iniciados por organizaciones de propietarios y operadores. Entonces aquí nos muestra que la Oficina de Gestión de Proyectos brinda oportunidades para desarrollar y mejorar capacidades innovadoras en las organizaciones. Entonces, es como poder ver que la oficina de proyectos no solamente es un ente para el seguimiento y control y para poder dar lineamientos, el marco general, sino que también desde allí se pueden gestar la innovación como tal de la institución y se pueden brindar nuevas soluciones y nuevas propuestas a la organización. Ya en nuestro paper ya tendríamos nuestras conclusiones que se propone de toda la revisión bibliográfica y el análisis de los datos realizados en esta ponencia. Se puede concluir que en el estado del arte del proyecto es indispensable la citación de estos tres documentos, dado que le da fuerza y elementos claves a la importancia de tener una oficina de proyectos, ¿sí? Dentro de una organización como lo es la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Que la gerencia de proyectos y la oficina de gestión de proyectos se conectan conceptualmente con temas como los procedimientos, las metodologías, herramientas, mediciones, los temas económicos, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, ¿sí? Con los objetivos y los retos que nos hemos propuesto como sociedad. Y finalmente se puede evidenciar que la conexión de los autores de los temas y de la búsqueda misma de la base de datos es indispensable. Saber cómo buscar, cómo establecer esos filtros y determinar cuáles temas son los más relevantes para la investigación para poder con ello pues tener una base de datos que realmente le aporte a una investigación. Estas fueron las referencias utilizadas pues, para poder realizar este paper y muchas gracias.